Ya en un video anterior hice mención de las cualidades positivas que presenta la película Poder sin Límites, considerándola incluso una de las mejores que he tenido la oportunidad de ver, pero considero que con ese video me he quedado bastante corto, por lo que en este video tengo la intención de presentar diversas cualidades que esta película presenta que la convierte no solo en una buena película, sino que muy posiblemente la mejor en su tipo. Por lo que sin más triángulos, comencemos. Empecemos partiendo con el argumento sólido para que esta historia se dé en primer lugar. Con esto en mente me gustaría explicar un poco sobre el género found footage y hablar un poco del por qué es difícil hacer este tipo de películas, pues más que un género también es un formato para poder contar historias, pero lo que lo hace más complicado es que también es un género, por lo que no solo se termina convirtiendo en una herramienta, sino que es necesario que esta herramienta se apegue a la historia. ¿Qué quiero dar a entender con todo esto? Bueno, ¿nunca te has puesto a pensar por qué la gran mayoría de las películas que tienen este estilo son de terror? Esto tiene una razón, y es que el terror presenta un argumento que hace que este formato tenga coherencia con la historia. Y es que es más lógico pensar que un grupo de jóvenes están grabando porque presenciaron cosas extrañas y quieren tenerlo todo en video porque quieren tener pruebas sobre ello, o que también hay rumores de que en la zona en la que se encuentran hay actividad paranormal y quieren documentarlo todo para subirlo a internet. A esto me refiero, y es que este estilo no solo se puede usar porque sí, tiene que tener una razón de ser. Pues sería muy raro que alguien empezara a grabar todo nomás porque sí. Naturalmente pensaríamos que eso es lo que está haciendo básicamente el protagonista de esta película, grabar todo nomás porque sí. Pero en realidad esto tiene una razón de ser. Y esta razón de ser se encuentra en la escena en la que éste está reaccionando a sus propios videos. Aquí es donde les hago una pregunta. ¿Por qué alguien estaría haciendo eso? Naturalmente a las personas les da vergüenza escuchar sus propios audios de WhatsApp, así que ¿por qué alguien gastaría dinero en comprar una cámara solo para estarse grabando a sí mismo y reaccionar a las cosas que hace? Pues recordemos, o pongámonos a pensar en las circunstancias en las que vive el protagonista. Con un padre abusivo, una madre enferma, nulos amigos, siendo víctima de bullying y con pocos familiares que estén dispuestos a brindarle compañía. Es natural que un joven de la edad de Andrew esté buscando un apoyo en alguien, o en este caso, de algo. El hecho de grabarse a sí mismo no solo funciona como un escapismo a la realidad en la que vive Andrew, sino que también funciona como ese apoyo de compañía que le hace falta, siendo así que este formato no solo se termina convirtiendo en una herramienta para darle inicio a esta historia, sino que incluso se termina volviendo en una característica del personaje principal, así justificando el hecho de que esté en este formato de una manera magnífica. Decir que esta película es una joya infravalorada es algo realmente estúpido. Y es que sí, no tiene el mismo reconocimiento que otras películas y que me gustaría que tuviera, pero olvidada no está, definitivamente no, pues hay bastantes videos ya analizando esta película y pues todos llegan a una misma conclusión. Esta es una de las mejores películas de superhéroes que se hayan hecho. Opinión con la que yo difiero, no porque piense que sea mala, sino porque esta no es una película de superhéroes. Hay que tener en cuenta en qué consiste este género. Solo basándome en la definición que nos ofrece la IA de Google, el género de superhéroes es aquel donde se nos muestra a protagonistas con poderes sobrehumanos que luchan por el bienestar de la ciudadanía. Y es que vamos, ni siquiera tuve que hacer esta búsqueda en Google. El propio nombre del género lo dice, superhéroe. Héroe. Incluso en cintas como El Caballero de la Noche o de Batman, que se salen del molde de la película de superhéroes convencional, teniendo más parecido a un thriller policíaco, aún mantienen ese elemento característico de toda película de superhéroes, que son las acciones heroicas que caracterizan a estos personajes. Y pues como dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Los coprotagonistas usan siempre sus poderes para fines meramente egoístas, y ya ni siquiera me hagan hablar del protagonista,
que al final se termina convirtiendo en un antagonista y también un peligro para la sociedad. Entonces, si no es una cinta de superhéroes, ¿qué clase de película es esta? Pues vemos que tiene diversas cualidades. Tiene características de una película juvenil. También tiene algo de ciencia ficción. Y claro, gran parte de la historia es un drama psicológico. Vemos como un joven que vive en un lugar hostil con problemas familiares, e incluso me atrevo a decir que también problemas mentales, va poco a poco cayendo en el descenso de la locura. Si gustan verlo de cierta manera como una especie de guasón, con la diferencia de que aquí el protagonista tiene superpoderes. No sé si ya existe un término para referirse a este tipo de cintas que abarcan más de un género, y que bueno, pienso que Poder sin Límites es de este tipo por lo que ya mencioné, pero yo le he apodado a este tipo de películas como cintas mestizas. El ejemplo más claro es la cinta Una pareja explosiva, la cual es bastante reconocido por ser una comedia, pero también hay que tener en cuenta que es una película de acción, perteneciendo a ambos géneros. Por eso esta cinta me genera bastante respeto, pues por sí solo ya es complejo mezclar dos o más géneros y que se sienta natural. Ahora sumémoslo con el found footage, que como expliqué es un formato que a la vez es un subgénero que no se presta mucho a otros géneros ajenos al terror, por lo que ver una cinta de este estilo con un género completamente diferente es bastante innovador. Sin contar lo interesante que es la premisa por sí sola, y además de lo muy bien aprovechado que está el formato con el que trabajaron. Por solo mencionar una escena como lo podría ser el enfrentamiento final, es una escena simplemente increíble. Fue una muy buena opción que toda la pelea fuera grabada por parte de la perspectiva de los civiles y la prensa. Y bueno, como último comentario en esta parte, por si no quedó muy claro la parte en la que explicaba por qué esta película no es de superhéroes, pues pongamos el ejemplo de que si en una película un personaje tiene un interés amoroso, no necesariamente tiene que ser de romance. De la misma manera que en una película donde el protagonista tiene superpoderes, no necesariamente tiene que ser de superhéroes. Andrew es un antagonista increíble. Me atrevo a decir que es la visión perfecta de un joven cuyo mundo que lo rodea le ha fallado. Del grupo de jóvenes que pareciera que cuyo mundo solo le ha ofrecido decepciones y lo ha convertido en una bomba humana. Bomba humana que cuando ésta se llene de resentimiento y frustraciones, explotará en alguien peligroso. No podemos mencionar a una bomba sin mencionar al responsable de explotar esa bomba. Claro, es responsable de que Andrews haya terminado de la forma que terminó. Lo enfermó, e indirectamente el responsable de arruinar la vida de muchas personas. Pues sí, no quiero imaginar la cantidad insana de inocentes que debieron haber muerto tras la lucha que tuvieron Andrew y Matt. De hecho, esta cinta presenta muchos efectos mariposas, y justamente este enfrentamiento final presenta uno, pues se hubiera evitado si tan solo el padre de Andrew se hubiera tocado un poco el corazón y no le hubiera gritado cuando éste se encontraba hospitalizado. ¡Eres un estúpido egoísta! ¡Es tu culpa! ¿Me escuchas? ¡Tu madre está muerta por tu culpa! No, a pesar de todo, el papá de Andrew no era un monstruo. No era una buena persona, y era peligroso, pero no era un monstruo. Nadie en esta cinta lo es, ni siquiera el propio Andrew, que ya había perdido su humanidad tanto en el sentido mental como físico, perdiendo la sensibilidad, característica que nos separa de otras especies, y sobre todo, convirtiéndose en un ser mucho más superior que un ser humano promedio. Aún siendo personajes de ficción, se sienten tan humanos que toda esta situación hasta duele. Son tan humanos como los espectadores que vieron esta película, las personas detrás de la cinta, como ustedes que están viendo este video, y como la voz detrás del mismo. Como cualquier ser humano debe de haber un trasfondo detrás del por qué. Nadie actúa porque sí, ni siquiera los enfermos mentales, pues sus propias enfermedades son los que causan que estos sean incitados a cometer actos poco razonables.
Así que, ¿qué circunstancias pueden alentar a un hombre tan perturbado como el padre de Andrew a actuar de esa manera? Desconocemos completamente sobre él, pues las apariciones que tienen las cintas son mínimas, pero hay una escena que nos puede dar una idea de qué fue de él. Mi papá es bombero. Él era. ¿Qué pasó? Se lastimó en el trabajo y ahora él cobra el seguro, ¿sabes? Así que no hace nada. Él sale durante el día, pero no sé qué hace y él bebe mucho. He escuchado teorías de personas mencionando que muy probablemente no siempre fue así, y que en algún punto de su pasado llegó a ser un padre cariñoso. A mí realmente me gustaría sostener esto, pues regresemos a momentos antes del caos. Al solo ver el cómo se quiebra, al tratar de explicarle a Andrew sobre la muerte de su madre, deja mucho que ver. Pues aún pese a los malos tratos de su hijo, podríamos mencionar que sí le tenía un gran aprecio a su esposa. E incluso el hecho de que éste le toque la pierna, puede que se trate de su modo de dar afecto o consolarlo tras tan trágica noticia. Pudieron haber sido muchas las circunstancias que lo llevaron a no acudir con ayuda psicológica. Posiblemente el dinero que propinaba el seguro no era suficiente para pagarse un buen psicólogo, o incluso el propio estigma negativo que se tiene de la masculinidad, de que un hombre es agresivo y no se puede ver vulnerable, llevándolo a tratar su depresión de manera violenta. Con esto no quiero tratar de romantizar a estos personajes, pues como se mencionó en un inicio, no son buenas personas, y también son un peligro. Pero hay que tener en cuenta una frase tan famosa: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y al tener un mejor trasfondo del por qué se dan estos casos, podremos ser más empáticos y comprender mejor la situación para evitar que más casos de este tipo se den. Y claro, estas características los vuelven más humanos y, como comenté, grandes antagonistas. Pese a que estos dos son los antagonistas principales, siendo que Andrew es una figura antagónica directa y el padre una figura antagónica indirecta, aún hay una tercera figura antagónica, que es la que me parece más curiosa, pues no es una persona física como tal, y que se encuentra presente en muchas más historias. Son muchas las historias donde una amenaza no necesariamente tiene que ser un personaje, como pueden ser todas esas películas que tratan sobre desastres naturales, o la película que pienso poner de ejemplo y que es el referente más claro de este tipo, Volver al futuro, pues cuya amenaza principal que se presenta en toda la trilogía es el tiempo, y como este no puede favorecer a nuestros protagonistas. Poder sin límites tiene algo parecido a esto, pero a esto lo voy a denominar como mal momento, y es que deja que me explique. Recuerdan lo que mencioné anteriormente, que esta cinta presenta varios eventos mariposa, pues la escena que culminó en todo es un claro ejemplo. Desde el momento en el que los protagonistas habían tenido sus poderes, ya estaban malditos. Incluso si Andrew no hubiera cometido el caos que cometió al final de la cinta, las cosas posiblemente no hubieran cambiado mucho, pues los muchachos eran muy imprudentes al momento de usar sus poderes, y era muy posible que tarde o temprano los iban a terminar descubriendo, cosa que iba a ser una cosa muy mala para nuestros protagonistas, pues muchas autoridades gubernamentales estarían interesados en experimentar con ellos, así que sí o sí su final terminaría siendo trágico. De la misma manera que si nos vamos mucho más atrás, si el padre de Andrew no hubiera tenido ese accidente que tuvo como bombero, muy posiblemente no sería el tipo violento que conocimos en esta película, y así Andrew pudo haber tenido una vida mucho más estable. Si te das cuenta, la historia pudo haber sido demasiado diferente si tan solo no hubieran sucedido ciertas circunstancias, o incluso si ciertos personajes no hubieran estado en ciertos lugares. Y esto de cierta manera es un poco aterrador, pues como suele suceder mucho en la vida real, solo es cuestión de un mal momento para que todo termine en una tragedia.